Amo este gloss de Maybelline, es el 24 de Bubblegum y se llama Lifter Gloss. Brutal. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Volvemos con un vídeo de Patri Talks y vamos a hablar de cómo aprender un idioma. Y es que, bueno, yo creo que ya lo sabéis, pero yo tengo el B2 de inglés y el B2 de alemán, bueno, y el C1 de catalán, pero vamos, que eso me lo dan por el colegio, no lo he tenido que preparar aparte. Y me estoy preparando para el C1 de alemán. Entonces os voy como a explicar un poco todo este proceso, cuáles creo que son los tips, los consejos, cómo es la forma en la que creo que va mejor prepararse un idioma, porque llevo toda mi vida estudiando alemán concretamente, porque bueno, inglés lo he estudiado en el colegio y bueno, es como otra forma de estudio, pero yo hablo de cómo estudiar un idioma más de forma externa al colegio, o sea que te lo preparas por tu cuenta. Para empezar, quiero que sepáis un poquito de dónde vengo, cuál es la base que yo tenía de alemán y cómo surge todo, pues para que también os hagáis una idea. Y básicamente es mi abuela, que es alemana, pero el resto de mi familia es mallorquina, de aquí, o sea, española, y vamos, que mis padres se han criado en España y todo en España, por lo tanto soy totalmente españoles, nada de alemanes. Pero algo muy guay que hicieron es que querían que yo desde pequeña aprendiera alemán y supiera hablar alemán y defenderme en este idioma. Y siempre hemos tenido pues au pairs, que son como si fueran cuidadoras, pero es como otro concepto de cuidadoras. Son chicas que vienen de Alemania, que viven aquí en tu casa, en Mallorca y todo, y pues hay X horas o X tareas que deben hacer a cambio de estar viviendo pues aquí en nuestra casa. Y una de ellas era jugar pues con los niños, con nosotros, y claro, como eran alemanas, pues hablabas con ellas en alemán, y ellas luego aparte pues estudiaban castellano pues en una academia o lo que sea, y bueno, cada una venía con unos objetivos distintos y hay como mil formas de hacerlo. Pero es básicamente como un win-win, ¿sabes? Es como un intercambio de intereses. Y a mí eso me encantó. Yo creo que eso, si te lo puedes permitir y tienes las posibilidades de hacerlo, es una forma genial, porque los idiomas, algo súper importante es que hay que aprenderlos desde pequeños. Resulta mucho más fácil si lo aprendes así. Luego os diré tips y consejos de cómo seguir aprendiendo un idioma ya de más adulta y cómo hacerlo en plan oficial, de gramática y todos estos conceptos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo iba. Y es que tener la posibilidad de hablar con alguien del propio país, o sea, de Alemania, porque no es lo mismo hablar con alguien español en alemán que hablar en alemán con alguien de Alemania. Entonces, bueno, básicamente es algo que me encantó y me parece que es una forma muy guay de aprender el idioma y que no piensas que estás aprendiendo, ¿sabes? Sientes que estás jugando y hablando con alguien, pero no aprendiendo. Pero bueno, dejando ya todo esto a un lado, que esto es como un plus que viene súper bien, yo creo. Luego hay como otras técnicas por si empezamos de más mayores o básicamente para luego seguir formándote, porque yo con esto que hacía simplemente aprendí a expresarme, a comunicarme y a entender el idioma, pero de cara a saber escribir y todo eso, pues había que aprender de otra forma, ¿no? Lo primero que yo diría es que hay que hacer una inmersión en ese idioma, es decir, ver películas en ese idioma. Cosa que también aconsejo es poner los subtítulos de ese idioma, porque así también ves cómo se escriben las cosas y por si acaso no entiendes alguna cosa, pues al menos lo lees. Pero no una película que, por ejemplo, está siendo en alemán, poner subtítulos en español, sino en una película que es en alemán, pones los subtítulos en alemán. Me parece que es una forma bastante buena de aprender cómo se escriben las palabras y de aprender a entender toda una película. Pero vamos, esto también con música, con programas de televisión, con cualquier cosa, como una inmersión directamente en ese idioma. De hecho, algo que va súper bien es cambiarte el móvil, lo que es el idioma del teléfono, al idioma que quieres aprender. En mi caso, pues sería cambiarlo a alemán. Y es que al final es como algo que no te das ni cuenta, pero está como en tu subconsciente y quieras que no, estás leyendo en ese idioma, entonces todo ayuda. También seguir a influencers o creadores de contenido que hablen en ese idioma, todo suma. Otra cosa que creo que es súper importante es practicar regularmente o diariamente ese idioma. Cuando puedes hablar con alguien de ese país y alguien nativo de ese idioma, perfecto, eso es lo ideal, pero no todo el mundo puede hacer eso, ni podemos hacer eso todos los días de nuestra vida. Pero aunque sea, verte un vídeo en ese idioma. Hacer alguna aplicación de estas para aprender el idioma, ¿sabéis? Que hay como algunas aplicaciones que te enseñan un idioma. Es algo bastante básico, con eso no creo que seas como alguien muy bueno en ese idioma, pero es como algo que te hace
pues seguir practicándolo. Otra cosa también es, por ejemplo, si alguien escribe su diario o escribe como habitualmente lo que ha hecho en ese día o lo que sea, pues en vez de escribirlo en tu lengua, lo escribes en la lengua que quieres aprender. Hay que buscarse como esa cosa que puedas hacer todos los días, que no te suponga un esfuerzo, porque no vas a hacer clase de ese idioma todos los días, porque es al final agotador, pero algo que te haga que todos los días mantengas el contacto con ese idioma. Luego, lógicamente, algo que recomiendo muchísimo es ir a clases de ese idioma, porque es que al final los profesores están para algo y hay cosas que necesitas que te expliquen, hay cosas que necesitas como practicar con alguien que te corrija, etc. Y es súper importante asistir a clase. Yo de alemán lo que hago, como tengo poco tiempo, hago 1 hora y media a la semana. Me cojo un día y me hago 1 hora y media seguida, pero vamos, aquí cada uno como le venga mejor. Puedes hacer un día 45 minutos, otro día otros 45 para hacer 1 hora y media, pero si puedes hacer 2 a la semana o 3 a la semana, mejor que mejor. Lo que tú puedas, lo que te permita el tiempo, y que no sea algo que te suponga como un estrés extra ni algo que te suponga una carga, ¿no? Porque al final coges como manía al idioma, como que no te apetece nada y no me parece tampoco lo suyo. Creo que tienes que ir como con ganas, obviamente entendedme, hay días que no te apetece asistir a clase, lógicamente, pero algo que no te cueste como excesivo esfuerzo, ¿no? Para no cogerle manía, básicamente. Entonces yo con 1 hora y media a la semana creo que voy bastante bien. Otra cosa que recomiendo muchísimo y sirve tanto para aprender el idioma como para conocer diferentes sitios, que es ir directamente al sitio donde se habla este idioma, y sobre todo si puedes pasar una temporadita, mejor que mejor. Porque bueno, irte una semana de viaje al idioma, bueno, verás a ver el nivel que tienes y verás a ver qué tal te defiendas allí, pero no vas a aprender gran cosa. Pero en mi caso lo que hicimos mi familia y yo era en cuarto, quinto y sexto de primaria. Como aquí en España empezamos el colegio a mediados de septiembre y como la zona de Alemania a la que yo fui empezaban a principios de agosto, nosotros lo que hicimos fue irnos estos 3 años seguidos como un mes y medio. Creo que el primer año solo nos fuimos un mes y luego los otros 2 un mes y medio o algo así fue, en el que iba literalmente a un instituto público de allí, hacía mis exámenes, hacía todo lo que se hacía allí como una niña más de ese instituto. Lo que es verdad que luego esas notas pues realmente no me servían para nada, porque yo me iba de allí a mediados de septiembre, venía a España y mis notas eran las de aquí. Que por cierto, os voy a dejar por aquí escrito el sitio al que yo iba. Es un pueblecito enano que es que soy amante de este sitio, lo amo con locura y ojalá poder volver, porque es que fui tan feliz allí y me trae tan buenos recuerdos que es increíble. Pero lo dicho, nos íbamos allí, pero también os digo, me iba pues con mis padres, mi hermano pequeño y yo. Nos íbamos los 4, porque mi hermano pequeño pues también iba allí a un colegio y bueno, mis padres se tomaban ese mes de vacaciones y ellos pues estaban ahí con nosotros. ¿Qué es lo bueno? Que aunque digáis, vale, en casa al final hablas castellano, ¿no? Porque estás con tu familia, pero conocí a muchísima gente de allí, gente de mi edad con la que yo me comunicaba. Yo me pasaba todo el día allí en el colegio, hacía clases, o sea, hacía historia en ese idioma, hacía todas las asignaturas en ese idioma. Entonces, quieras que no, que aunque yo no tuviera que como estudiármelo mucho ni nada, porque la nota no me iba a servir para nada, al final estás en clase, lo escuchas, hablas con los de al lado y es como realmente demostrarte que sabes el idioma y aprender muchísimo. O sea, para mí esa es la mejor experiencia y el mejor consejo que os puedo dar para aprender un idioma. Por ambas cosas, porque es una experiencia súper chula el ver cómo es la vida en un colegio en otro país, que es que me encantó. Además me encanta el sistema educativo que hay en Alemania, o sea, fue brutal. Y además aprendes el idioma, o sea, es una forma brutal para ganar más soltura en el idioma. De hecho, es que el último año que fuimos me fui incluso de viaje de estudios con esta gente, porque es que a la segunda semana de haber empezado el curso, es decir, como la segunda semana de agosto, se iban de viaje de estudios a la montaña, no sé qué, se iban toda una semana. Mis padres me dijeron, si quieres vas, y yo dije, voy. Y me fui una semana con gente que acababa de conocer, siendo yo enana, y todo con gente que hablaba otro idioma, es que la gente no sabía español. Además, donde yo iba era un pueblecito enano, no es una ciudad grande donde haya gente de todos los países y haya gente que hable todos los idiomas. Es que yo era la única persona que hacía eso y me iba a un pueblecito donde toda la gente era de allí y eran alemanes. Otra cosa que creo que es muy buena es pedirle a la gente que conoce ese otro idioma que te corrijan, y a ti que no te siente mal cometer errores, porque al final vamos a ir hablando y seguramente decimos a veces cosas que están mal dichas y
para no acostumbrarte y creerte que está bien lo que estás diciendo y que al final se te quede ahí, es genial que alguien externo te diga esto se dice de esta forma, y que uno no se lo tome en modo repelente, en modo está todo el día corrigiéndome, ¿sabes? Y es que eso es genial también para corregir la forma en la que te estás comunicando y cómo te expresas en ese idioma. Otra cosa también súper importante, yo creo, es establecerse metas. En mi caso ya me pongo metas de sacarme el B2, sacarme el C1, porque es que si no al final vas aprendiendo el idioma, pero como que no pones mucho empeño por tu parte, porque es que no persigues nada. A lo mejor hay otra persona que lo que persigue es pues poderme comunicar sin ningún problema con gente de no sé dónde, tal, vale. Cada uno pondrá sus objetivos. El mío en este caso, por ejemplo, ahora que ya tengo el B2, es sacarme el C1 de alemán. Y eso es lo que me motiva, pues decir, jolín, quiero tener el C1 de alemán, voy a darle caña al tema y quiero aprender todavía más, ¿no? Y por último, es un consejo y a la vez como una aclaración. Y es deciros, aprender un idioma es un proceso muy lento, todo va muy despacio y hay que hacerlo tranquilamente. Pero hay que tener mucha persistencia, hay que esforzarse. Un idioma no se aprende de la noche a la mañana, ni en un año ni en 2. O sea, para tú dominar realmente un idioma tienes que estar muchos años y lo que os digo, como todos los días meter algo de ese idioma. Tú no puedes empezar un año a aprender un idioma, dejarlo 2 años, volver otro año. Así no vas a terminar dominándolo, digamos. Podrás saber chapurrearlo y sabrás decir 4 palabras. Pero para dominar un idioma y poderte defender realmente en ese idioma, tienes que ser persistente. Yo llevo toda mi vida haciendo alemán. Algunos años he hecho más, otros menos, pero siempre he hecho alemán. También gracias a que mis padres, por mucho que yo no quisiera, porque cuando era más pequeña yo decía no quiero estudiar alemán, cuando mis amigos salen del colegio se van a la calle y se lo están pasando bien y quedan, y yo tengo que ir a clase de alemán. Es algo que siempre ha estado ahí y a mí me daba mucha pereza, y bueno, a mi hermano también, siempre nos ha costado mucho porque pues da pereza. Pero cuando ahora he crecido es que me parece algo tan guay que mis padres me hayan obligado a aprender este idioma, que es que ahora lo estoy aprendiendo yo voluntariamente y es brutal. Así que bueno, yo creo que he dejado bastante claras las ideas, espero que os haya ayudado un poquito este vídeo, dejadme por comentarios qué es lo que pensáis, si tenéis algún consejo más, si alguno de los consejos que he dicho pues no estáis nada de acuerdo o sí, bueno, id dejándomelo todo por aquí. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con un auténtico videazo en el que vamos a hablar sobre si somos una generación de cristal. Os espero en ese vídeo con muchas ganas el próximo domingo a las 7 de la tarde. Así que ahí os espero. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, os quiero.